Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Esto es un podcast más de la Fundación Principios de Vida. Muy bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a todos los que se están conectando en las redes también. Hoy específicamente, desde el programa Hombría al Máximo, queremos compartir con ustedes y hablar sobre el potencial que cada uno de ustedes tiene. Para eso nos acompaña también, como siempre, aquí el pastor Marcelo Paredes. ¿Qué tal, pastor Marcelo? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal a todos los que nos acompañan siempre? Siempre honrado, feliz de estar juntos, compartirnos, divertirnos y transmitir principios que transforman nuestras vidas. Y lo que estamos por hablar hoy justamente potencian todas nuestras habilidades. Así mismo, es algo tan importante que cada persona pueda encontrar, saber cuál es el potencial que tiene. Y lo hacemos intencionalmente porque tenemos uno de nuestros cursos que es el Exactamente, poder del potencial. así Ahora, mismo. vayamos a las preguntas. ¿Qué Dale. significa realmente potencial en la vida de una persona? ¿Qué decimos? ¿A qué nos referimos el potencial? Bueno, justamente esta palabra que se está popularizando mucho en los medios motivacionales principalmente, es algo que tenemos que tener claro. El potencial es maximizar nuestras habilidades. Y cuando hablamos de potenciales, no estamos hablando de habilidades solamente externas, como son los talentos que podemos ir adquiriendo en la Ujú. medida que nos vamos desarrollando, vamos practicando una profesión en sí, sino esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Justamente, Cristian, en uno de nuestros libros principales de Ed Colem, que él nos habla del poder del potencial, él Ujú. define esto como la capacidad latente en cada uno de nosotros esperando a ser despertado. A poder desarrollarlo, Exactamente. implementarlo en beneficio de nosotros y de las demás personas también, ¿verdad? Así Porque es. si nosotros podemos desarrollar al máximo ese don, ese talento, esa capacidad, eso que nos gusta, eso que nos apasiona, creo que vamos a trascender mucho más, vamos a afectar mucho más positivamente, ¿verdad? Bueno, me gusta mucho definir también el potencial como esa dinamita que necesita solamente una chispa para que Ajá. pueda encenderse, pueda explotar y pueda llevarnos inclusive, Cristian, a pasar de un estado en el que estamos a un estado deseado. ¿Qué es un estado deseado? Es aquel sueño, aquel proyecto que tenemos Aquel nosotros, decimos, anhelo. aquel anhelo. ¿Te pasó vos, Cristian, alguna vez que dijiste, cómo me gustaría hacer esto y no lo lograste simplemente por el miedo a qué pueda pasar? Muchas veces nos limita el temor a desarrollar Exactamente. nuestro potencial. Y nos quedamos estancados y presos. Y saben qué, queridos amigos, no hay peor pregunta de cómo hubiera sido. Es la pregunta que yo no quiero hacerme. ¿Por qué no aproveché la Exacto. ¿Por qué no oportunidad? aproveché el Perdí tiempo? el tiempo. Así es. Pasó el tiempo, mirás atrás y decís, hubiese tal cosa, ¿verdad? Ahora, Pero nunca es tarde, no, ¿verdad? nunca es tarde. Ahora, vale aclarar lo siguiente, Cristian. Cuando hablamos del potencial, no estamos hablando de una varita mágica que sí o sí las cosas van a salir como nosotros deseamos, pero estamos hablando de ese impulso interno que tenemos cada uno de nosotros, o como Ujú. decía aquella famosa propaganda, ¿te acuerdas? Es el eslogan de aquellos cereales, que no vamos a decir la marca, pero decía, saca el tigre que hay en vos. Bueno, Ajá. el poder del potencial es eso, sacar el tigre natural que hay en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos identificar nuestro verdadero potencial? ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro verdadero potencial? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Primera cosa es prestando atención a aquello que nos gusta, a aquello que nos apasiona. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy simple. Yo sé que mi potencial no es la música, justamente. Aunque disfruto mucho la música, no tengo aquel oído afinado para identificar acordes, ritmos. Hasta digo, bromeando, toco el timbre y desafino para que tengas una idea. Pero sé que tengo otros tipos de habilidades y voy descubriendo y me voy familiarizando con aquellas cosas que me apasionan y digo, de repente es por acá. Ajá. Este es el camino que Dios trazó para que pueda yo exponenciar mi vida y así voy identificando cuál es mi O potencial. sea que tiene que ver también con el propósito de Dios. cien Si por vamos a ciento, hablarlo espiritualmente, claro. también tiene que ver con el propósito. Así es. Bueno, dicho sea de paso, nosotros sabemos que tenemos propósitos generales de parte del Señor y propósitos específicos Específicos. al cual nosotros llamamos un llamado. Entonces, hay Ujú, hermanos que ujú. están llamados para la música, otros para enseñar. Hablamos de los 5 ministerios que usa habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios, pero a modo natural. ¿Cómo identifico yo cuáles son los talentos que tengo? Y bueno, simplemente observando mi vida, viendo aquellas cosas en las cuales me siento a gusto desarrollarla y aprovechando eso en lo que me siento a gusto y potenciarlo. Y te doy un ejemplo simple, O sea Cristian. que darle un valor agregado marcando la Por supuesto que diferencia sí. en hacer lo que Sí. estás haciendo. Ahora, potencial
y excelencia son dos extremos totalmente diferentes. ¿Por Puede qué? gustarme mucho una cosa y Ajá. no ser bueno por la falta de dedicarme a eso, de darle el tiempo necesario. Por ejemplo, hay algunos que tienen un llamado para la música, pero no invierten en un instituto, en una enseñanza, en un buen instrumento. Hay muchos que les gusta el fútbol, pero una cosa es que te guste el fútbol y otra cosa estar en la cancha. Claro. Hay muchos que les gusta hablar con las personas y una cosa es que te gusta hablar con las personas y comunicarte y otra cosa es que te prepares para comunicarte. Ujú. Entonces, del potencial a la excelencia hay un puente que tenemos que atravesar y esa es la disciplina, La el capacitarnos, perseverancia la puede ser. perseverancia, exactamente. El buscar la excelencia en lo que uno hace. ¿Qué papel juega el autoconocimiento en el desarrollo del potencial, Marcelo? Bueno, ¿a qué nos referimos, Cristian, con autoconocimiento? Y conocernos, hacer una introspección. Así mismo, te salió la palabra. Bueno, justamente eso, Cristian. Casi se me trabó la lengua. Casi se me traba la lengua. Bueno, y justamente eso, Cristian. El autoconocimiento es la capacidad de observarnos a nosotros mismos con toda sinceridad, porque tenemos dos tipos de observaciones. Ujú. Aquella que hacemos con expectativa, yo me veo más flaco, con cabello, y tal vez no es la realidad. Entonces, el verdadero autoexamen es aquel que yo lo hago con toda sinceridad en mi vida. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, para darle una pincelada bíblica Sí. importante, la Biblia nos manda no solamente a la autoexaminación, sino a pedirle a Dios que examine lo más profundo de nuestros corazones, que examine nuestra mente, que examine nuestras emociones, que nos enseñe y que nos corrija. Ujú. Cuando una persona quiere evadir, Cristian, la autoexaminación, el autoconocimiento, está saltando uno de los pilares de nuestro desarrollo integral. Porque si yo no soy sincero conmigo mismo en las cosas que hago bien y las cosas que hago mal, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, entonces nunca voy a poder desarrollarme como individuo. ¿Me explico? Entonces, Sí. es fundamental el autoconocimiento. Y permíteme contarte algo, un ejemplo respecto a eso. Una Metele oportunidad, nomás. yo estaba en Bolivia y me invitan a almorzar, una familia muy querida de otro país donde la comida típica de ellos era la sopa de tomate. ¿Probaste alguna vez sopa de tomate? No, ni. Bueno, yo tampoco hasta esa oportunidad. Entonces no sabía si me gustaba o no me gustaba. Y recuerdo bien que me invitan y por gentileza, cuando termino de comer, que de por cierto para mí fue para quien no está acostumbrado era tomar salsa prácticamente, ¿verdad? Me pregunta, ¿te gustó? Y yo le digo, sí, me gustó. Pero no fui Pero no, sincero, no no fui fuiste sincero. sincero. Ajá. Bueno, esa familia me pidió que durante un año les acompañe todos los días a la misma hora para hacer un discipulado. Y como Ajá. para mí el discipulado era Ah, yo, prioridad, yo pensé que todos los días para comer la no, salsa de espera, tomate. como para mí era la prioridad estar con ellos toda la semana y ellos escucharon que al pastor le gustó la sopa, Ah, ¿qué crees que me invitaban toda la semana? la sopa de tomate. Sopa de tomate. Bueno, eso pasa cuando nosotros no somos sinceros ni siquiera con nosotros mismos. Eso Quien, te pasa. eso nos pasa. Así que quien quiera potenciar sus habilidades, tiene que autoconocerse con sinceridad. Con sinceridad es la palabra clave. Exactamente. Ahora, un componente muy importante es la fe Sí, dentro del potencial. ¿Qué podemos decir al respecto de forma parte o no forma parte? 100%, Cristian. Bueno, vamos a citar al salmista cuando dice en el Salmo 91, Ujú. versículo 2, él dice, diré yo al Señor, esperanza mía, o refugio mío en algunas otras versiones, mi castillo o mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Cuando se escribe el Salmo 91, Cristian, Ujú. no se escribe, no es una inspiración desde un lugar de reposo, una cama o debajo de un árbol. El Salmo 91 fue escrito en las trincheras del dolor, del peligro, de la persecución, y el salmista, el escritor, que al final no se define si fue David o si fue Moisés, cuando es inspirado en estas palabras por el Señor, lo hace de un momento tan difícil que él mira con los ojos de la fe y dice, diré yo al Señor por fe, tú eres Ajá. mi castillo, mi refugio, mi castillo, mi esperanza. Entonces, la fe es fundamental para potenciar nuestras vidas porque yo no manejo la fe desde lo que yo veo, sino de lo que yo creo que puede suceder en mi vida. Desde de una mente secular, por así Ujú. decirlo, yo puedo potenciar mis capacidades diciendo, yo sé que puedo lograrlo. ¿Por qué Ujú. no puedo lograrlo? ¿Qué me O, limita? o sea que está la fe natural Sí, y está la fe espiritual, así donde es. interviene Dios, ¿verdad? Así es, exactamente. Hago esa diferencia, ¿verdad? Porque está la fe natural de que yo digo, esta silla me va a Sí, aguantar mi peso, claro. pero a Marcelo no le va a aguantar. ¿Por qué ese ejemplo? Me Así va a mismo. soportar esta Sí, sí, silla, sí. ¿verdad? Y me siento en una fe natural, Sí, ¿verdad? así Y es. está la fe.
en Dios y es ese el componente que va a marcar la diferencia y que tiene que formar parte, como es que dicen, tiene que estar en la ecuación. Bueno, ahora qué lindo lo que estás tocando, Cristian. ¿Y cómo podríamos nosotros lidiar con la fe natural y las cosas que no salen dentro del potencial? Y acá sí aplica a Dios otra vez, porque descansamos en que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. En todo Entonces, lo que en todo lo que hagamos. hacemos. Entonces, yo puedo tener el mayor potencial, un ejemplo, de comenzar una empresa. Quiero ser un emprendedor, tengo todo y digo, me animo, tengo más de 40, pero puedo llegar a emprender. Tengo 50, tengo 60, pero me animo a volver a comenzar. Y lo intento con todo el potencial. Ujú. Si yo entiendo de que hay un Dios sobre mi vida que está manejando los hilos de mi existencia y las cosas no salen, yo puedo descansar en que Dios sabe lo que hace. Y si las cosas salen, entonces le doy la gloria a Él porque sé que si salió es porque estaban dentro de su propósito. Así mismo, estuve mientras que estabas hablando, nomás estaba pensando, ¿verdad? Vos sabés que tengo una granja, ¿verdad? Sí, De pollos y eh, mi sueño era tener esa granja, pero no había nada, claro. absolutamente no había nada. No tenía, solamente estaba el terreno. El sueño. El sueño, el anhelo, el deseo, la pasión, Sí, el talento, el don, o sea, había todo, pero no había plata lo que no había. claro. Entonces un día El potencial principal no había. paso un día por enfrente a una granja abandonada y cuando he visto esa granja yo dije, esta es para mí. Pero estaba totalmente caído, ¿verdad? El Claro. techo caído, ya le había agarrado todo yuyo. Y en algún momento después me fui y le dije a mi esposa, vos sabés que ya encontré para nuestros galpones. Y me fui y le mostré y ella me dijo, no, vos pensás que Dios te va a querer dar esto, una cosa vieja, usada. Pero muchas veces eh, empezamos con cosas que no le sirvieron a Claro. otros, Sí. pero cuando están en las manos correctas, con el corazón correcto y forman parte del plan, es donde se puede Amén. desarrollar. Cristian, vos No sé sabés si entendiste. perfectamente. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre un loco y un genio? ¿Cuál es? El éxito. Entonces todos como podemos comenzar con un sueño como Ajá, locos. Porque un como sueño loco. es una locura para el que no tiene el sueño. Así mismo. Para vos fue una locura esa granja, pero te diferenció porque tuviste éxito y tenés una hermosa granja y hasta ahora espero un regalo de esa granja. Hasta ahora querés Hasta comer ahora, los huevos. hasta ahora. Pero esa es la gran diferencia, Cristian. Entonces muchas veces uno queda en la locura solamente del sueño. Y yo puedo escoger en mi vida, no importa las limitaciones que pueda tener. Cristian, conocemos personas de historias personales que se han autosuperado con un montón de limitaciones. Grandes empresarios que lo han visto de otra manera y dijeron, bueno, sueño, lo voy a hacer y lo han logrado porque pasaron de la locura a ser genios buscando el éxito en el esfuerzo, en la capacidad. Todos nosotros tenemos el potencial dentro de nosotros, pero pasemos del sueño a la A la acción. acción. Ese es un gran trecho, ¿verdad? Sí, ¿no? Entre el sueño y la acción. Y bueno, y hay que ponerle Bueno, patas a y a la fe. sin miedo al éxito, si vos nunca pones el pie en la calle, no vas a aprender a Así caminar. mismo, como el pueblo de Israel cuando iba a entrar en la tierra Así prometida. mismo. Recién se abrió el río, el agua, Sí, cuando pusieron el talón en el agua, cuando así, tocaron el agua. exactamente. Y ahí recién se abrieron las aguas. Y así es como Dios obra. Como Dios. Ahora, y yo me gusta siempre hacer esta diferencia, Cristian, para no dejar una fe distorsionada, ¿sí? Ujú. Vuelvo a repetir, no significa que Dios se ajusta a nuestra fe. Aún la fe más fervorosa se ajusta a la perfecta voluntad de Dios. Así Pero Dios mismo. valora nuestra fe. Yo creo que Dios puede hacer todas las cosas, pero Dios no está limitado a lo que yo creo, sino que lo que yo creo a la perfecta voluntad del Señor. Así que si yo tengo ganas de comenzar una carrera nueva, tengo 50 años y tuve el sueño de hacer la carrera de administración de empresa, de Ujú. ser psicólogo o lo que fuese, lo voy a empezar en el nombre de Jesucristo con toda la fe del mundo y todo el potencial. Si no se sale, descanso en el Señor. Si no sale, descanso en Él y no hago el berrinche del chavo y me frustro porque no salió, digamos. Y si sale, y bueno, gracias al Gloria a Señor, Dios. gloria a Damos Dios. gracias a Él, ¿verdad? ¿Qué acciones concretas podemos tomar para comenzar a desarrollar nuestro potencial hoy? ¿Qué Pasar, acciones, qué puntos? O bueno, qué, vamos a ser, ya hablamos un sí, poquito, pero ¿qué sí, podríamos vamos decir? a ser muy específicos en esta parte porque no vamos a dar mucha vuelta. Hay Ajá. tips que son clarísimos. La primera es sacarlo de la cabeza y colocarlo en un papel. Esto es necesario para todos nosotros. Bueno, en la computadora, lo que quieras ser más moderno. Sacar tu idea de tu cabeza y escribirlo. Decirlo, bueno, este es primeramente mi sueño, este es mi proyecto.
Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero abrir una pequeña pyme, una mediana empresa, ¿sí? Bueno, para aquellos que de repente dicen, no me fue bien en la administración pública, me echaron del trabajo o lo que fuese, ¿qué hago con mi vida ahora? ¿Cómo me puedo reinventar? Tenemos que salir de la mente de empleado para empleadores. Ujú. Entonces digo, bueno, yo quiero comenzar ahora mi propia empresa familiar. ¿Con qué cuento? ¿Tengo apenas mi pensión o lo que me dieron al retirarme, digamos? Tengo un pequeño capital. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi sueño? ¿Por dónde comienzo? Bueno, ver primeramente si hay algún área específica en la que soy más habilidoso o un producto, no sé, venta de dulce, venta de empanada, lo que fuese, que a mí me va bien, que me sale bien. Me gusta la cocina, no solamente comer, me gusta cocinar, por ejemplo. Entonces paso del sueño al papel. Bueno, voy a abrir mi pequeño comedor. Voy a abrir mi venta de empanada en la casa. Voy a ir de lo más pequeño, Cristian. Vamos a empezar de la base, porque el que Ujú. tiene más capacidades, gloria a Dios, pero de la base, de usted, de mí, de vos, que comenzamos de cero. Bueno, mi sueño es el día de mañana ser un empresario en el área de ferretería. Bueno, comienzo con lo básico. Coloco en el papel. Una vez que coloco en el papel, el segundo paso es el plan de acción. Ujú. Si no hay un plan de acción, todo sueño ni siquiera llega a mitad de camino. Es solamente una ilusión. Es menos que una ilusión, porque cuando no hay un plan de acción, jamás va a haber una meta. Cuando comenzamos a trabajar un plan de acción, empezamos a trabajar 5 pasos fundamentales. Primero de todo, el propósito. ¿Por qué estoy haciendo esto? Mi plan de acción se maneja en cuanto a mi propósito. Ujú. En segundo lugar, nos da la motivación. Si yo tengo un plan de acción, conozco el propósito, la motivación comienza a desarrollarse en mi vida. En tercer lugar, me da el salir de mi zona de confort, me fue la palabra en este momento, nos da ese empuje, Ujú. ese Ímpetu. sacudón, ese ímpetu exactamente para decir, bueno, ahora que tengo la motivación, ahora que yo sé realmente dónde quiero llegar, necesito sacudir y salir de mi zona de confort. Esto va a demandar, y los que son emprendedores lo saben perfectamente, suspender horas de sueños, muchas veces limitarse a muchas cosas, porque Ujú. hace parte de alcanzar. Bueno, esto y muchos otros tips que podíamos tocar. ¿Cómo puede la adversidad ser una oportunidad? Porque muchas veces la adversidad, o sea, la necesidad o la adversidad nos lleva a soñar Así es. también, ¿verdad? Normalmente las adversidades siempre son una Más vuelta de todavía cuando página. tenés 4 o 5 hijos No, por o supuesto. uno igual, Sí, ¿verdad? sí. Las adversidades suelen ser una vuelta de página. Cuando uno lo ve desde este punto de vista, no en el momento, pero al final de la tormenta, uno dice gracias por esa bendita tormenta Ajá. que no sé, que me permitió reiniciarme. Y acá yo siempre doy un ejemplo, Cristian. Mi señora, mi esposa Marilyn, a quien le Ujú. mando un beso grande, ella es una emprendedora nata, ella tiene en las venas ser empresaria. Yo me acuerdo cuando vino este tema de la pandemia, a ella se le ocurre empezar a colocar un cartel que decía, hacemos fotocopias e impresiones sin tener nosotros una máquina apropiada para eso, más que la La impresora impresora de la computadora. local de la casa, ¿verdad? Y la gente comenzó a venir. Y una vuelta le preguntaron a ella, Marilyn, ¿conoces a alguien que haga aquí sublimación de taza? Y ella dijo, yo lo hago. Y no teníamos nada para sublimar. ¿Cómo lo hacía? Comenzó a terciarizar. Y hoy por hoy no te digo que tenemos algo grande, pero ella prácticamente es muy habilidosa en estas áreas. Ujú. Entonces, las adversidades siempre pueden ser una oportunidad para innovar, para crecer, para reinventarnos. Las necesidades, las adversidades, pero va a depender de la actitud que nosotros tengamos ante esa situación para poder desarrollar algo, ¿verdad? Así Porque es. puede ser lo contrario, ¿verdad? Ante la adversidad, la necesidad, brazos caídos y así hay personas que entran en depresión, ¿verdad? Porque de repente su seguridad estaba en un solo trabajo, eh, en, en trabajar en la oficina y está Claro, en un ambiente distinto sí. y no puede desarrollar nada, se paraliza, ¿verdad? Bueno, vos sabés que esa es una característica muy común en nosotros los varones a la mediana edad, la famosa crisis de la mediana edad, Mm. la andropausia. Ya, No vos ya sabía. estás en Yo creo ese. que estoy pasando por eso. Vos ya pasaste eso, ¿verdad? No, yo estoy todavía. Contanos después tu experiencia. Bueno, Bueno, y normalmente se por otro manifiesta precio, por eso otro, tengo. se manifiesta de 3 maneras, a lo que vos decías recién. En algunos casos, a la mediana edad, de repente desaparece nuestra seguridad. Nos tiran la vaquita. Conocer la historia de la vaquita, ¿verdad? Creo que sí. Sí, bueno, Sí, este sí. hombre que va a una ciudad y va hasta la montaña y ve una familia que tiene una vaquita muy humilde, pero que toda su vida
estaba en torno a la vaquita. Rondaba y su seguridad Claro, era la la leche, vaquita. que la manteca, que el queso, hasta que él sintió un impulso en su corazón de empujar esa vaquita al barranco. Dice que era tan fuerte el impulso que empuja la vaquita, muere la vaca y sale corriendo. Dice que con el tiempo él se quedó con tanta culpa porque dijo, ¿por qué hice esto? Esta historia la contamos siempre del lado de misioneros y del lado espiritual, Ajá. que el Espíritu Santo le impulsó a hacer esto, ¿verdad? La cuestión es que a pesar de la culpa, pasa el tiempo, él vuelve a buscar a esta familia pensando que esta familia pereció por causa de que tiró la fuente De ingreso. subsistencia de ellos y se encuentra ya con una casa bien establecida, era la misma familia, diferente, y él les pregunta, ¿qué pasó? Y le responden lo de la casa, gracias a Dios, un día nos encontramos con que la vaquita ya no estaba más. La vaquita se suicidó. Se suicidó. Y eso nos obligó A tomar buscar otras otras decisiones. opciones. Y nos dimos cuenta que había más que la vaquita. Entonces, a veces Dios, Cristian, Ajá. empuja las vaquitas de nuestras vidas para darnos cuenta que hay vida después de ese detalle del cual estamos dependiendo hoy. Y muchas veces Dios permite o saca, ¿verdad? Ciertas cosas, nos quita ciertas cosas para movernos y llevarnos a otro nivel de fe, Para ¿verdad? potenciarnos. Para potenciarnos a más grandes cosas. el libro que O a tra- cosas distintas El también. libro que trabajamos en la fundación, justamente, el Poder del Potencial, es un excelente material y le recomendamos a todos ustedes para que puedan conocerlo, tanto para las empresas, instituciones, colegios, universidades y también de forma personal y por supuesto que en las iglesias, donde justamente nos trae estos principios de una manera tan clara, Cristian, y nos muestra como el Dios soberano, el cual según Einstein no juega los dados, Ajá. él utiliza las adversidades inevitables de la vida para potenciar nuestra vida. O estás terminando con un grupo en estos días. Creo que exactamente. terminaste ya, ¿eh? Y bueno, y tenemos una experiencia linda porque hemos terminado no con cualquier grupo. Estamos trabajando con hombres por orden judicial, Ajá. donde la jueza de la ciudad envía personas que en un nivel un poco más tranquilo, digamos, de alguna penitencia que están pasando, hacen hacer el seminario con nosotros ahí en Lambaré y estamos terminando este material. Y una cosa que puedo rescatar para gloria del Señor es ver cómo el ánimo de ellos, la motivación de ellos empieza a tener un propósito y se refleja en su forma de ser, en sus motivaciones, en sus actitudes, y eso lo vemos muy positivo. Espectacular. ¿Qué importancia tiene el legado que dejamos al desarrollar nuestro potencial? Bueno, ayer justamente estábamos con mi familia aquí en Ciudad del Este Ujú. y mi hijo Matías tiene 6 años, entonces él es mi llaverito y le gusta subirse arriba a mí, donde voy, lo que hago. Entonces, cada vez que estoy frente a él o él está al lado mío y me encuentro con algún desafío, procuro usarlo como una enseñanza y le digo, mira Matías, sí podemos todo con la ayuda de Dios. Y lo que no se puede, confiamos en el Señor. Cristian, yo no sé cuánto tiempo voy a caminar con ellos, pero eso es lo que estoy creando en el corazón de mi familia, un legado. Cuando nosotros dejamos un legado de potencial desarrollado, estamos mostrándole a la familia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dijo el apóstol Amén. Pablo. ¿Cómo influye nuestro entorno en el desarrollo de nuestro potencial? Influye 100%, pero no debería limitarnos. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que están en un contexto totalmente difícil, ya sea en familias disfuncionales, en un padre que no te apoyó o simplemente un padre que no estuvo, porque nuestra excusa latinoamericana es no tengo papá o no tuve papá, por eso no fui así. Bueno, O no tuvimos dinero, éramos pobres. éramos pobres. Bueno, permitime tirar ese mito porque es una gran mentira. Yo soy en contra, Cristian y queridos amigos, de la famosa frase, la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? Con esa frase, ¿no? Sí, Bueno, popular. sí, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el que no quiere robar, no va a No robar. El que quiere salir adelante, va a salir adelante, Cristian. Entonces, nuestro entorno, sí, nos influye, O sea que nuestro entorno nos puede Influir. influye, pero no nos limita. pero no nos limita. Exactamente. No nos puede limitar. No, o sea que también puede ser, va a depender otra vez de la Sí. actitud y de las decisiones Bueno. que tomemos en frente a esa limitación, Tu ¿verdad? entorno, tu circunstancia, tu historia, tu pasado y tu presente, lo que vos quieras, pueden ser dos cosas. O tu trampolín para una vida diferente o tu O tu propia fracaso. sepultura. Así mismo. ¿Qué obstáculos comunes enfrentamos al intentar desarrollar nuestro potencial y cómo superarlos? Bueno, ¿Cuál es infinidad el de obstáculos. obstáculo? Pero déjame Muchísimos. decirte, déjame decirte los Alguno. principales. El principal, El desánimo.
Nosotros mismos. Nosotros mismos. Somos nuestros peores enemigos. Nos auto boicoteamos todo lo que queremos emprender. Ahí, bueno, podemos hablar de todos los factores internos. El Ajá. miedo, autoestima, sí, un montón de cosas. Pero nosotros somos nuestro mayor desafío. Así que el primer gigante al que tenemos que vencer es a nosotros mismos. Comenzar convenciéndonos de que es posible. Si otros lo lograron, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué me Ujú. impide no lograrlo? Entonces, el primer obstáculo es vencer nuestra mente, que es nuestra torre de control. Y Porque como, ahí es donde se desarrolla todo, exactamente. ¿verdad? Bueno, cuando nosotros hablamos de cristianismo, por ejemplo, el apóstol Pablo nos trae una clave muy importante en Romanos capítulo 12, versículo 2. Después de haber dado 11 capítulos de doctrinas fundamentales, en pocas palabras, parafraseando, es como si nos dijera esto: nada les va a servir si ustedes no transforman su mente. Por eso dice que que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos renovados, Renovados. transformados en nuestra mentalidad para que podamos conocer la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, lo mismo pasa en cualquier área del potencial. Si no transformamos nuestra mente y no decidimos vencernos a nosotros mismos y nuestros miedos, nos vamos a quedar en la idea. ¿Cuál es el impacto de vivir una vida alineada a nuestro potencial? Vivir una vida sin miedo al éxito, Cristian. Nosotros en todo tiempo estamos caminando sobre la cornisa en todas las decisiones que Ujú. tomamos. Pero cuando nosotros vivimos una vida alineada a buscar el máximo potencial de nuestra vida, experimentamos algo que todos conocemos, pero pocos pueden decir: yo lo experimento continuamente. Es la autosatisfacción. Y poco se habla de la autosatisfacción. Ujú. ¿Alguna vez te pasó, Cristian, que vos decís, bueno, hablamos de la granja? Quiero poner la granja. Y vos mirá, hoy llegás a tu casa y decime, ¿vos ves tu granja o no ves tu granja? Sí, veo. Bueno, puede ser que le falta un montón de cosas, Sí. pero no te agarras esa respiración profunda de, Lo lo logré. logré, estoy dejando algo. Si ese potencial te lleva a decir, bueno, ¿sabes que nunca tuve un autito? Quiero comprarme mi primer chilere. Bueno, venite a comer. Ahí tenés uno mucho mejor todavía, ¿verdad? Y bueno, y de repente podés lograrlo. Y, o qué sé yo, vos decís, bueno, yo realmente tengo el deseo de formar mi familia, tengo el deseo de comprar mi primer terreno. Bueno, eso es vivir al hilo de nuestro potencial. Experimentar satisfacciones saludables, Cristian, de cosas que hemos alcanzado. Que ir al óbito el día de mañana, Ujú. como te dije al principio, con la pregunta, ¿cómo hubiera sido? Yo no me quiero quedar con eso. Espectacular. Muchísimas gracias, A vos, Marcelo, Cristian. porque apartas tiempo para compartir estos podcasts que hacemos cada tanto. Muchísimas gracias y quiero decirle a la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, que cada uno de los que nos están escuchando tienen talentos, tienen dones, tienen potenciales que tienen que ser desarrollados, acompañado de la fe en uno mismo y por supuesto y por sobre todo la fe en Dios, vamos a poder lograr el éxito en nuestras vidas y desarrollar y aprovechar eso que Dios puso en tu corazón. Ese deseo, esa pasión, ese amor, esa pasión por hacer las cosas que trascienden. Damos muchas gracias por cada uno de los que nos están escuchando y nos vemos en una próxima oportunidad.